Bienvenido a otra entrega de Única Vía Podcast, el único podcast que profundiza con epistemología para llegar profundamente a la verdad de las cosas que no va a tener en ningún otro lugar. Y de hecho, para muchos de ustedes seguidores que me dicen que dónde encuentro el video completo, que le encantó el clip que vio en Instagram o en TikTok, pero que necesita ver el video completo, por fin lo tienen en nuestro canal el video completo. De hecho, vaya en nuestro Instagram a el link en el perfil y ahí puede ver el link directamente a nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a seguir con el tema de hoy. Y el tema de hoy se trata de algo insólito que pasó en el Senado de nuestra República en el día de hoy. Digo, hace dos días para ser más específico. Pero que uno se queda pensando, ¿qué es lo que tienen los legisladores en la cabeza? Con tantos problemas que tiene este país. Nada más y nada menos que la señorita, aunque señorita también le puede pegar por su ideología, la señorita Farideh Raful. Literalmente con tantos problemas que hay, se puso a hacer un reconocimiento y alabar a la hija de un señor que merece todo el repulio de la República Dominicana. Me refiero a Salvador Allende. Farideh se puso a alabar y a dar un reconocimiento en nuestro Senado, tomando tiempo de nuestros recursos en nuestro Senado, para alabar a la hija de un dictador. Simplemente porque coincide con su ideología socialista, progresista, radical. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es el problema con Salvador Allende? No supuestamente él era un demócrata, como venden todas la nueva izquierda y como vende todos los programas de educación y como dicen muchísimos profesores y como dicen los medios de comunicación y como dicen muchísimas personas y como se cree generalmente. No, fue un terrible dictador y ese es parte del adoctrinamiento que toda la sociedad dominicana y del mundo entero ha recibido mediante los medios de comunicación, mediante la educación y toda la cultura. Eso es parte del gramscismo. Ahora, entonces ustedes dirán, pero Fernando, yo siempre he escuchado que un demócrata, ¿dónde está la evidencia? Yo le daré la evidencia. Vámonos primero por los hechos de todas las aberraciones que hizo Salvador Allende desde que llegó al poder. Lo primero que Allende mató, sí, lo digo así, asesinó a miles de personas. De hecho, el número total no se ha contabilizado, pero Salvador Allende utilizaba el grupo terrorista como paramilitares llamado MIR. Y este grupo terrorista mató tanta gente que ni siquiera está cuantificada totalmente, pero nada más para poner una idea. En un solo mes se registró que el grupo MIR que utilizaba Salvador Allende, que eran paramilitares comunistas, igual que él, llegó a matar de forma exacta a 1,198 personas en un solo mes. En un solo mes. Pero no se queda ahí. Porque fue un dictador en todos los sentidos de la vida, tanto en lo económico como en lo político. Salvador Allende expropió más del 75% de los medios de comunicación, controlaba los medios de comunicación. No solamente eso, Salvador Allende le quitó el poder y eliminó de facto al Congreso de la República de Chile. Él eliminó el poder legislativo y el poder judicial también. Él gobernó por decreto mediante el Poder Ejecutivo y no le hace caso el Congreso. Él, de forma de facto y de forma formal, él emitió dicha eliminación de la autoridad del Congreso, que fue una locura, fue una plena dictadura. Muy de la mano, como los ideales de su amiguito Fidel Castro, en lo cual se reunía constantemente y era su asesor. Un sangriento dictador que aún su herencia sigue en Cuba después de más de 60 años sin nunca haber una elección. Esa era la inspiración de Salvador Allende. Pero no se queda ahí. Salvador Allende también encarceló a todos los periodistas. Todos los periodistas que le hicieron oposición, todos iban presos inmediatamente. Pero tampoco no se queda ahí. También hizo fraude en su primera elección. Después de ganar, hizo fraude en la próxima elección. Y después de perder las elecciones de forma comprobada, siguió en el poder, ilegalmente en el poder. No fue por magia que vinieron de Estados Unidos a dar ese golpe de Estado. De hecho, no estoy justificando el golpe de Estado.
Eso es un análisis más profundo. Pero no fue por magia o por bonito. Tenían sus justificaciones porque ya era un dictador. Pero tampoco no se queda ahí. No solamente fue que eliminó de facto el Congreso, se quedó después de las elecciones, encarceló a los periodistas, expropió todos los medios de comunicación, usaba paramilitares comunistas terroristas, sino también que insertó militares cubanos y soviéticos, es decir, de sus amigos socialistas, porque acuérdense, si no lo dije al principio, Salvador Allende era un comunista de izquierda, dictador radical, y solamente lo blanquean porque es de izquierda, porque está en ese lado del espectro gracias al franchismo. Pero él insertó esa policía comunista soviética y militares soviéticos y cubanos dentro de las fuerzas armadas y de las fuerzas castrenses de Chile en ese tiempo. O sea, estaba infectado de la misma forma que Chávez lo hizo con los policías y los militares y la inteligencia cubana dentro, infiltrando a la venezolana. Lo mismo, los comunistas siempre hacen lo mismo. Porque ya tienen una cultura militar y de inteligencia más dictatorial, ya están más adoctrinados en el comunismo y en la izquierda y en el progresismo. Entonces son guías para los nacionales que están empezando a hacer la dictadura, entrenarles y ayudarles a ellos a oprimir a la gente. Pero eso no es todo. En lo económico, Salvador Allende expropió más de 7,000 empresas. Eso generó una escasez tal que produjo filas infernales, como pasa en todos los países comunistas y socialistas, de mínimo 2 días para llegar al supermercado y encontrar nada y morirse de hambre, como muchísima gente se murió de hambre en Chile. Un país que superó más del 70% de la pobreza, que antes era relativamente rico en comparación con ese momento de Allende. Y la inflación, como nadie producía, que produjo escasez también, y nadie producía porque expropiaron casi todo, y porque el gobierno maneja de forma ineficiente las empresas. Los gobiernos no pueden manejar empresas porque tienen incentivos malignos que son improductivos, y es imposible que un gobierno, por 1000 razones que he dicho en otro video, nunca funcionan. Y si le dicen un caso de una empresa estatal que funciona, van a ver todos los problemas que tiene y van a ver cómo se refuta totalmente. Es una falsedad y es a costa de muchas otras cosas que se pierden. Pero el punto es que como el Estado no maneja de forma eficiente las empresas, sino que tienen que estar en el mercado, se acaba la producción, se vuelve ineficiente, no hay incentivo para producir y se genera escasez, nadie produce, la gente se muere de hambre. Y entonces viene el gobierno y le da ¿a qué? A la maquinita de hacer dinero. Es decir, a emisión monetario por parte del Banco Central. Y eso produjo, de hecho, una inflación de iniciando con 1,100% a más de 2,000% de inflación. Para que tengan una idea de lo que es esto. ¿Ustedes se acuerdan hace 2 o 3 años, al principio de COVID, al año de COVID, cuando la inflación estaba fuerte y todo el mundo se estaba quejando? Esa inflación era cerca de un 10% más o menos, llegando en el peor momento. Es más de 100 veces esa inflación, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Eso fue la dictadura comunista de Salvador Allende. Que Faride, con tantos problemas que hay, le da un reconocimiento. El país cayéndose a pedazos. No funciona la justicia, no funciona la salud, no funciona la seguridad, hay pila de delincuencia, no funciona la educación, como se vio en el PISA, que todavía seguimos por los últimos lugares, después de tantos recursos. No funciona la economía bien, hay mucha pobreza en la República Dominicana. El 90% de las MIPYME en la República Dominicana están en la informalidad porque no aguantan la cantidad de impuestos que hay. Lo único que también son los que tienen las exenciones. Y con esto no quiere decir que hay que quitar las exenciones. Lo que hay que hacer es reducir a todos los demás sectores que el Estado dominicano tiene aplastado impuestos en la República Dominicana. El saqueo del infierno fiscal en la República Dominicana. Tenemos alto desempleo, tenemos mucha pobreza, tenemos muchos temas en donde el dominicano vive la miseria, vive en el techo de zinc, vive en calles destruidas, vive en un ambiente de poca higiene que está destruyendo pedazos,
que de miseria, de hambre. Y entre todos estos problemas que no han resuelto ninguno de los tres gobiernos absolutamente nada, ni el gobierno de Leonel en su tiempo, ni el del PLD en su tiempo, ni ahora el del PRM, y viene Faride. Y lo más importante de todo lo que tiene que hacer el Senado es reconocer a la hija de un dictador. Pero hay peores que Faride en la República Dominicana. Y esos peores que Faride es el mismo grupito minoritario extremista de siempre, pero que tiene mucho apoyo de la ONU y mucho apoyo internacional y de ONGs internacionales, y por eso son muy peligrosos. Y mucho apoyo también de personalidades del Grupo de Puebla y de presidentes comunistas y solistas que están actualmente en el poder, y por eso son peligrosos. Y me refiero a el partidito de Opción Democrática, o el partidite, como le llamarían ellos, de Opción Democrática y de José Horacio, y de su hermanita, la candidata presidencial que nadie conoce, los cuales son peores que Faride. ¿Por qué? Porque no alabaron a la hija de Salvador, del dictador Salvador Allende. Alabaron a Salvador Allende directamente, ni siquiera fue a su hija. Así de radicales son, eso muestran sus verdaderos colores. De la misma forma que hace unos años se encuentran tweets de José Horacio y todas esas personas alabando a regímenes comunistas dictatoriales sangrientos de más de 60 años, como el régimen dictatorial cubano, como el Che Guevara, un asesino frío que le encantaba matar, la máquina de matar, como él mismo se llamaba. Esos son los héroes de la izquierda dominicana, como Faride, como Opción Democrática de José Horacio, entre muchas otras personas, como el propio Guillermo Moreno, que está ahora en la palestra, con la competencia entre Faride y él por la senaduría. Y muchos del PRM, que también son muy de izquierdas. Muchos del PRM. Esa es la realidad que se está viviendo en el Senado. Y esa es la realidad de eso que acaba de suceder. Y otra cuestión con Salvador Allende que no puedo dejar de mencionar. Ese partido de Allende, que era el comunista, a favor de los trabajadores, como dice el comunismo, adivinen qué. Prohibieron el elemento esencial del movimiento obrero y trabajador, que es la huelga. Le hicieron, literalmente, más de 3.446 huelgas a Salvador Allende. Los propios obreros, muchos de ellos comunistas, porque no aguantaban de la miseria que tenían. ¿Y saben qué hizo Salvador Allende? Las prohibió, reprimió, canceló y mató. Mató a miles. Y ahí anda Faride y José Horacio aplaudiendo a asesinos y a genocidas dictatoriales, simplemente porque coinciden con su propia ideología, que es genocida, porque su ideología, llevado al extremo, y gradualmente mientras más llegas ahí, y José Horacio es bastante extremo y Faride también, siempre termina matando personas. Es una ideología asesina que mata por hambre y frío, como los 150 millones de personas que ha asesinado de hambre y frío en toda la historia mundial. Ese asesino que se llama el socialismo, que a ellos les encanta. En lo cual dentro está el progresismo, porque el progresismo es la transición gradual, progresiva, hacia el igualitarismo material, que es el fin del socialismo y del comunismo. Simplemente lo hacen poco a poco. Que en economía es lo que enseña también la escuela keynesiana. Y en derecho es lo que apoya el pensamiento just-positivista de izquierda, o lo que lo permite, por lo menos. Eso es lo que sucede con todo este tema. Y el problema no ni siquiera son ellos como personas. Es que las ideas que lo controlan a ellos, porque ya es una infección en la mente, que ellos no se pueden separar de eso. Están tan adoctrinados que es como si un virus se le meta en el cuerpo que no se pueden sacar. Como si fuera un zombie o algo raro. No son ellos como personas, sino la ideología socialista, progresista y comunista. Y en el caso de ellos son progresistas en lo sociales y comunistas en lo económico. Tanto Faride como José Horacio. El problema es que esa ideología es la asesina. Y tener esa ideología es el problema. Tener esas ideas de la justicia social
que lo tienen todos los partidos grandes también. PRM, FUPU, PLD, es el problema. La justicia social es asesina. Y no hay nada más injusto que la justicia social. Porque implica quitarle a uno para que el político de turno de izquierda le dé a quien le dé su gana. En nombre de la igualdad. Manejando todo ese dinero por sus porosas manos. Y el único que se enriquece en todo ese proceso es el político de izquierda y los empresarios que tienen por detrás apoyándolo. Mira, todos los demás en la pobreza y en la miseria. Y esa es la realidad de esa aberración del espectro de la izquierda en la política. Esa aberración del progresismo, el socialismo, el comunismo y todo aquello que está en la izquierda. De socialdemocracia hacia allá. Está podrida y te lleva a la muerte. Dale tiempo que te lleva a la muerte. Siempre pasa. Y los nórdicos, por cierto, para aquellos que están viendo, no son socialdemócratas. Son los países más capitalistas porque tienen los impuestos más bajos a los empresarios y a las empresas. Quienes pagan alto allá son los trabajadores, son los asalariados. Es todo lo contrario a la justicia social, de quitarle a los ricos y darle a los pobres. Allá le quitan a los pobres y le dan a los ricos, que no es lo que nosotros apoyamos tampoco. Eso es hipercapitalismo. Nosotros queremos impuestos bajos para todos. Pero los nórdicos son tan capitalistas que es al revés, que es inverso, que es contrario a la justicia social y al progresismo de quitarte más mientras más tú ganas. Porque también eso es progresismo, quitarte más mientras más tú ganas. Es lo contrario. Allá mientras menos tú ganas te quitan más por ciento. Es el país nórdico. Son los países nórdicos. Son hipercapitalistas. Que tampoco apoyamos esa medida, sino que apoyamos un capitalismo de bajos impuestos para todos. Un capitalismo de libre mercado. Como ofrece nuestro partido y mis propuestas, Fernando Abreu, en nuestro ideario que pueden encontrar en el www.patrialibre.do, en lo cual también se pueden registrar e inscribirse. Que proponemos impuestos bajos para todos. Y que en cual en la República Dominicana están radicalmente altos. Y con esto despido mi comentario. Ya saben, denle a la campanita, suscríbanse, denle like, hagan sus comentarios a ver si les gustó. Y nos vemos hasta otra entrega.